lo inicial, en donde todos los arbovirus, la mayoría, vienen de un ambiente más bien selvático, ¿ya? En donde los virus se desarrollan en este ambiente selvático entre animales selváticos, primates, en fin, ¿cierto? Y que en algún momento, ¿cierto?, el vector, un mosquito, entra en este sitio, ¿ya? Y puede ser transmitido a un humano. Nosotros hoy en día podemos entrar directamente a este ciclo exótico porque muchas veces nosotros mismos viajamos a lugares selváticos o a lugares más exóticos y entramos en estos ambientes selváticos en donde hay no solo arbovirus, hay múltiples microorganismos, ¿ya?, que están en estos animales más exóticos, ¿cierto?, o más selváticos, si les podemos llamar así. Posteriormente, ¿cierto?, estos virus pasan hasta animales más, por decirlo así, más domésticos, entre comillas, como aquí vemos el cerdo, la oveja, ¿cierto?, y que este se llama un ciclo episótico, ya está más cerca del ser humano en ese sentido, y aquí también nosotros podemos entrar, ¿ya?, en este ciclo, siempre a través de un vector, que en este caso es el mosquito, ¿ya? Este ciclo se da mucho, ¿cierto?, para distintos virus emergentes, ¿ya? Después vamos a hablar de los virus emergentes, ¿ya? Y posteriormente está el ciclo urbano. Dígame. Consulta es que en el ciclo episótico, ¿son los animales que entrarían ahí son los de ganadería o como sí, los animales cotidianos? No, no domésticos de perro y gato, como yo mencioné, sino más bien de ganadería, ¿ya? Un poquito más lejano al ser humano. Y en este caso el ciclo epidémico es cuando ya, o sea, el ciclo urbano es cuando ya este virus, ¿cierto?, está en lo urbano, en la ciudad, donde nosotros habitamos comúnmente, ¿ya? En este caso, aquí el virus pasa, ¿cierto?, desde el mosquito al ser humano. Aquí hay distintos tipos de mosquitos, en este caso nos vamos a referir a uno, que transmite el dengue, que vamos a hablar más adelante. Y si ustedes se fijan, aquí ya no hay animales. Aquí pasa solamente del mosquito al ser humano. En los ciclos anteriores siempre hay un reservorio, por decirlo así, animal, ¿ya? Con lo cual, estos ciclos son más alejados a nosotros podemos ingresar a estos ciclos, ya de manera accidental o no. A veces vamos de turismo e ingresamos a la selva y en el fondo nosotros ingresamos al ambiente donde están estos virus, ¿ya?, en estos animales. Y el ciclo urbano ya no, aquí ya el vector pasó por todos estos ciclos, ¿cierto?, y se adaptó el virus a este vector y puede transmitirlo, ¿ya? Importante es destacar que los arbovirus se transmiten solo por mosquitos, no de persona a persona, ¿ya? Tiene que existir un mosquito vector que transmita el virus, ¿ya? En este caso, ¿cierto?, importante entender que hay un hospedero vertebrado siempre, como reservorio, ¿cierto?, un hospedero que siempre puede tener el virus, y en este caso aquí vemos ganado, aquí vemos fauna, ¿cierto?, selvática, y aquí el ser humano. Por otro lado, siempre hay un artrópodo hematófago, en este caso es el mosquito, ¿ya?, y para el dengue es el Aedes aegypti, específicamente, que no solo va a transmitir el dengue, sino que también puede transmitir otros virus. Y posteriormente siempre hay un hospedero terminal, y el hospedero terminal en este caso somos nosotros, ¿ya? Y eso es como lo más importante, ¿cierto?, de entender estos ciclos. ¿Cuál es la característica principal? Porque aquí habla de artrópodo hematófago. En este caso, el mosquito que lo transmite se alimenta de sangre, es la hembra, ¿ya? Aquí estamos hablando de un mosquito, pero nosotros lo conocemos como zancudo. El zancudo, pero no es el típico zancudo, ese grande que hace ruido, no. Es un zancudo mucho más chiquitito, que después vamos a ver sus características, y es la hembra la que pica. Siempre es la hembra la que pica, en ese sentido, ¿ya? Principalmente porque debe criar a su progenie, ¿ya? Entonces, para los huevos, ¿cierto?, se alimenta de sangre. Entonces, siempre es la hembra la que pica, y hay condiciones medioambientales que son favorables, más favorables que otras.
temperatura, humedad, fuentes de agua, y aquí lo destaco porque es importante ver que dentro del ciclo del mosquito las fuentes de agua son muy importantes. Y la cercanía con humanos, porque es muy antropofílico este vector. ¿Qué quiere decir eso? Que vive muy cercano al hombre y se alimenta de nosotros, obviamente, o de todas nuestras fuentes, ¿ya? Principalmente fuentes. Vive, en su ciclo, se da en el agua, con lo cual es muy característico eso. Y por lo tanto, dentro de lo que nosotros tengamos, animales domésticos, también se va a alimentar de ellos. ¿Qué virus corresponde, cierto, mencionar cuando hablamos de arbovirus? Aquí tengo los arbovirus relevantes que tienen que ver con la infección en humanos. Y aquí tenemos 3 familias de virus: Flaviviridae, Tobacilliridae y Bulgaridae, en donde tenemos distintos géneros. Ustedes a lo mejor han escuchado hablar de flavivirus, de alfavirus o de flebo, son menos comunes, pero de flavivirus pienso que lo pueden haber escuchado. Si ustedes se fijan, tienen todos material genético de RNA, de distinta índole, sentido positivo, negativo, en fin, ¿cierto? Pero todos RNA, con una cápside que es esférica, con envoltura, en este caso, todos ya es esférica con envoltura. ¿Ya ustedes ya se familiarizan? ¿Han tenido que hacer virología? Sí, ya, ok. Entonces, en ese sentido ya vamos recordando y reforzando lo que vieron en virología. Y ejemplos de virus, en este caso me voy a centrar en las flaviviridae, ¿cierto? Porque el virus dengue pertenece a esta familia y a este género, ¿ya? Pero tenemos otros muy famosos, como el Zika, que hace muchos años estuvo de moda, ¿cierto? Porque causaba problemas graves en mujeres embarazadas, más bien en los fetos, ¿cierto? Y fiebre amarilla, West Nile, que también son conocidos. Hay otros de importancia médica, sí, alfavirus, flevovirus, entre los alfa, el más conocido es chikungunya, que también ha estado famoso, ¿ya? Y que también, ojo, también tenemos casos en Chile, pero importados. Después vamos a hablar de eso también. Yo me voy a centrar principal, con esto es más que nada para que nos quedemos con una imagen de los más importantes, de los arbovirus más importantes, de los cuales están circulando hoy en día en el mundo. Principalmente el dengue se lleva el número 1 porque hay más de 500.000 infecciones anuales. Ya estamos expuestas a este tipo de infecciones en el mundo. Ya hay, lamentablemente, afecta mayoritariamente a países en donde son más vulnerables, ¿cierto? Porque vamos a ver dónde se da el ciclo de la Aedes aegypti para que se favorezca, ¿cierto?, la infección con virus dengue, y es claramente en ambientes más rurales, más alejados, más selváticos también, a veces, ¿cierto? Con lo cual, ¿cierto?, el componente pobreza tiene un capítulo especial en esto, ¿ya? Fiebre amarilla y Zika, que también son los virus que hemos hablado anteriormente, que he mencionado, y de los flavivirus y de los alfavirus, perdón, el virus chikungunya. Ya como mencionamos, son todos esféricos, con cápside, ¿cierto?, con envoltura, como son, y RNA, que aquí no se aprecia el RNA. Como todo virus, y aquí ya comienzo a hablar del virus dengue, entonces es un flavivirus, ¿cierto?, que tiene un material genético de RNA de cadena simple, sentido positivo. ¿Qué significa eso? Que tenga un sentido positivo. ¿Sabemos eso? ¿O no lo recordamos? Bueno, lo que implica, lo vamos a ver, lo que implica que sea una RNA de sentido positivo. O sea, igual de lo que recuerda que es que el que tenga una cadena de RNA positivo le permite que al momento de entrar e intentar replicarse pueda hacerlo de manera inmediata, no requiere necesariamente construir un precursor de RNA para sintetizar sus proteínas, ya, más que el temple lo va a formar para desarrollar los siguientes virus. Sí, más que replicarse, ir a la formación de proteínas, ¿cierto? Entra como una RNA mensajera, sí. ¿Ya? Entonces, reconocido como tal, ¿ya? Con lo cual, como tú decías, no requiere una conversión para poder generar sus proteínas. Recordemos que los virus son parásitos intracelulares, utilizan la maquinaria celular, ¿cierto?, para producir sus proteínas, algunas más, otras menos. Y en este caso tenemos el RNA, ¿cierto?, la envoltura esférica y también, ¿cierto?, tenemos, bueno, aquí en la cápsula, algunas proteínas importantes, la proteína M, la proteína E, la proteína C, pero
vamos a diferenciar, ¿cierto?, dentro de estas proteínas que se genera una poliproteína, ¿ya? Una poliproteína primeramente donde vamos a tener proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Esto claramente está codificado en el genoma, ¿cierto?, del virus, ¿ya? Y dentro de las proteínas estructurales tenemos todas las que van a conformar claramente la estructura del virus, y de las no estructurales tenemos las que se van a relacionar principalmente con procesos de replicación y maduración, ¿ya? Yo les voy a dejar la presentación para que la tengan. En todo caso, aquí están las referencias también. En este caso, ¿cierto?, tenemos un precursor en donde yo les mencionaba que se van a dar proteínas estructurales y no estructurales. En este caso, ¿cierto?, las estructurales tienen que ver con la formación de la nucleocápside, la proteína C, y la proteína E y N, ¿cierto?, tienen que ver con el ensamblaje y la fusión de la membrana, ¿ya? Por otro lado, las no estructurales tienen que ver con, ya sea actividades enzimáticas que tiene el virus, con ayudar al complejo de replicación, ¿ya?, a la síntesis de RNA, a la estabilización, ¿cierto?, de proteínas que ayudan al proceso de replicación, ¿ya?, y a la liberación. Y en este caso, si ustedes se fijan, también hay una actividad RNA polimerasa dependiente, y esto es muy importante para la protección del genoma viral. Es decir, es un virus que no solamente sintetiza sus propias proteínas, sino que tiene la capacidad de sintetizar algunas enzimas, ¿ya? Esto no todos los virus lo pueden hacer, son algunos, con lo cual igual le da una cierta independencia de la estructura viral. Ahora, cuando hablamos de virus dengue, tenemos que entender que hay varios virus dengue, ¿ya? Y esto conforma el complejo del virus dengue, ¿ya? Y el complejo del virus dengue implica que hay 4 serotipos, ¿ya? El 1, el 2, el 3 y el 4, ¿ya?, principalmente. Todos tienen la misma estructura, obviamente, ¿cierto?, las mismas características estructurales, pero van a tener ciertas diferencias o glicoproteínas de membrana, ¿ya? Y en este caso, algo importante es que cuando uno de estos serotipos infecta a una persona, mediante llamado vacuna, ¿cierto?, esta persona queda con inmunidad de por vida. Eso quiere decir que si lo infecta de nuevo a este mismo serotipo, no se va a enfermar en un tiempo determinado, ¿ya? Pero si me infecta otro serotipo, sí me voy a poder enfermar, ¿ya? Todos los serotipos pueden provocar enfermedad grave o mortal, ¿ya? Esto es importante. Y vamos a ver que algunas variantes pueden ser más virulentas que otras. En este caso, el serotipo 2 sería un poco más grave, ¿cierto?, su infección que otro serotipo, ¿ya?, principalmente. Y en este caso, es importante saber y recordar que la mayoría de las infecciones virales son asintomáticas, el 80%, ¿ya? Eso ustedes lo entendimos, ¿cierto?, mayoritariamente por SARS-CoV-2. Con lo cual, cuando estamos ante una infección viral, el 80% de la población, lo más probable es que no se dé cuenta que fue infectado. En este caso del virus dengue, eso es gravísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando hay una segunda infección de otro serotipo de virus dengue, se puede provocar en el fondo la manifestación más grave de la infección por dengue, que es la fiebre hemorrágica. Entonces, si nunca nos dimos cuenta que estuvimos infectados por un serotipo, cuando venga un segundo serotipo y nos infecte, nuestra reacción puede ser exagerada en lo que es inmunológicamente, porque es una reacción inmunológica exagerada que provoca finalmente, ¿cierto?, el problema de una fiebre hemorrágica, un shock hemorrágico, ¿ya? Y eso es lo que asusta del virus dengue. Si solamente provocara una fiebre, no pasaría nada. Pero la importancia de que pueda haber mortalidad elevada por el shock del virus dengue y el manejo clínico que implica eso es lo grave. Dentro de los 4 serotipos de dengue también hay variaciones. Ya tenemos genotipos, ¿ya? Y aquí tenemos variantes también. Tenemos los tipos
1, 2, 3, 4 y 5, y dentro de eso tenemos distintas variantes en el tipo 1 la asiática 1, en el tipo 2 la 2 y así sucesivamente, ¿ya? Y en este caso del dengue 3 igual y del dengue 4 igual, es decir, no solo hay serotipos, sino que hay dentro de ellos genotipos también, ¿ya? Variantes, como todos saben, ¿cierto? Los virus de RNA tienden a ser mucho más variables que los virus DNA, ¿ya? Y en este caso hay una variabilidad innata, ¿cierto?, de que ocurra este tipo de generación de genotipos. Esto hace que, porque por ejemplo hoy en día no existe una vacuna de virus de RNA. Hay de fiebre amarilla, por ejemplo, de virus dengue hay varios intentos, pero esto lo hace casi imposible. Es muy difícil tener una vacuna que permita, en el fondo, defendernos de los 4 serotipos de dengue, ¿ya? Como yo les mencionaba, hay varios intentos que los vamos a mencionar posteriormente, ¿ya? En esta tablita vemos una distribución geográfica de los serotipos de la región de las Américas de este año, 2025, y hay distintos colores que explican cada uno de los serotipos. Y si ustedes, bueno, aquí no está Chile obviamente, porque Chile no tiene circulación de dengue endémico, excepto Rapa Nui, ¿ya? Excepto Rapa Nui, donde hay circulación de dengue autóctono, ¿ya? Y es principalmente dengue 1, ¿ya? El que circula habitualmente. Pero en Chile continental no existe transmisión de dengue, no ha llegado el dengue aún, a pesar de la presencia de la Aedes aegypti. Y en este caso vemos distintos países, ustedes se fijan, por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, acá abajo, ¿cierto?, México, Panamá, Puerto Rico, son países que tienen todos los serotipos circulantes este año, ¿ya? Ha habido una emergencia importante en estos países de circulación de virus dengue, ¿ya? En distintas regiones, con lo cual es importante que no solo cuando hablemos de dengue, ustedes se imaginen uno, sino que se imaginen los 4 circulando a la vez, ¿ya? Los 4 serotipos de dengue. Y esto implica mayor gravedad en la población, ¿ya? Recordamos de nuevo que el dengue es una enfermedad exótica, quiere decir, recuerdo nuevamente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que proviene, ¿cierto?, de un ciclo selvático, ¿ya?, con primates principalmente, o animales selváticos, que pasa hacia un mosquito vector, y que posteriormente este mosquito vector es el vector puente, por decirlo así también, y llega al humano, y llega a las personas en este caso. Bueno, en este caso habla de transmitida primate por mosquito en los bosques lluviosos de África y Asia, porque así es como se inició la historia del dengue, ¿ya?, principalmente. Y tiene, como se inició en África, ¿cierto?, ha tenido distintos nombres a través de la historia. Tenemos la fiebre quebrantahuesos, porque así se le llamó en algún momento, ¿ya?, la fiebre de los 7 días, la quebradora, el denguero, el dubra del dandy fever, ¿ya? El dandy fever hace alusión a que las personas, como seguramente como tenían mucho dolor, andaban muy delicadamente, ¿cierto?, y le llamaban el dandy fever, porque caminaba muy caballerosamente, pero era por el dolor que sentía. Era muy sensible el dolor. Con lo cual, ¿cierto?, la primera que pienso que hace alusión al dolor real que se siente, quienes han estado en Rapa Nui y han tomado conocimiento con gente que lo ha padecido, dicen que es realmente como una gripe, como una influenza muy fuerte, ¿ya?, a quienes les da sintomáticamente, y que lanza la cámara inmediatamente, ¿ya? Vamos a ver los síntomas más adelante, ¿cierto? Pero importante quedarnos con estos nombres, ¿cierto?, que nos hablan de esos nombres populares, en donde hacen alusión a lo que la gente un poco sentía. Bueno, todo partió en África y principalmente también en Indonesia, en donde se detectaron los primeros brotes hace muchísimos años atrás. Vamos a hablar un poco de la historia, ¿ya? Y principalmente de la historia en cómo llegaron a las Américas. Ya en el 1600, 1900 llegó el dengue a las Américas, principalmente en 1635 se detectaron las primeras epidemias de dengue que ocurrieron en Martinica y Guadalupe, en esa zona de arriba, ¿cierto? Posteriormente
se describió el primer brote en 1780 en Filadelfia, ¿ya? Pensilvania, en los Estados Unidos, ¿cierto? Y fue avanzando. Aquí, si nos centramos en esto, en 1827, el primer brote multipaís, ya en distintos países, en las regiones de Islas Vírgenes, Cuba, Jamaica, Venezuela y otros países de Estados Unidos, en el 1827. Es decir, esta no es una emergencia nueva, este no es un virus que no se conozca, se conoce históricamente en el mundo. Y en 1912, epidemia de dengue en Panamá, Puerto Rico, Chile y el norte de Argentina, 1912. ¿Ya? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, ya históricos claramente. ¿Ya? Posteriormente, entre 1940 y el 2000, tenemos la otra historia, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial circularon los 4 serotipos de dengue que se movieron alrededor de los trópicos asiáticos y el resto del mundo. Y aquí viene un hito importante, que en la década del 50, en 1947-1970, hubo la erradicación de la Aedes aegypti en el mundo, en distintas zonas. ¿Ya? Y esto implicó erradicar el vector principal de transmisión del virus dengue. ¿Ya? Esto implicaba que si no hay mosquito, no hay virus y no hay dengue, justamente. Si no hay Aedes aegypti, no hay dengue. Con lo cual la erradicación es una etapa primordial, o la disminución de la proliferación del vector es fundamental para que no exista el dengue. ¿Ya? Y ocurrió, la Organización Panamericana de la Salud lo decreta, ¿cierto?, en la década del 50-70 en la región de las Américas. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa siempre. Nos relajamos, ¿cierto? Hay un deterioro de recursos también desde los gobiernos para mantener la vigilancia y mantener el refuerzo, ¿cierto?, de la epidemiología. Y hubo justamente un déficit de programas verticales en donde se orientara, y entra la salud pública importante, ¿cierto? ¿Qué tan importante es el rol de la vigilancia epidemiológica? De la vigilancia constante, ¿ya? En este caso, se deterioraron los programas y en el 2000, 1996 a 1997, ¿cierto?, nuevamente comienza el plan continental de la intensificación del combate de la Aedes aegypti, porque ya había aparecido en distintos países. Con lo cual, es importante conocer la historia del dengue. Ahora, ¿cuándo comenzamos a tener el dengue hemorrágico? En las Américas, el dengue hemorrágico llegó a Cuba, primeramente, ¿cierto?, donde hubo la primera epidemia, donde se registra, esta es una revista cubana, donde registra que el dengue hemorrágico de 1981 fue un crimen que perdura en la memoria, ¿ya? Y que habla de que hubo 400.000 casos, de ellos 10.000 eran fiebre hemorrágica y fallecieron 158 personas, entre ellos la mayoría eran niños, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Y esto es lo que se quiere prevenir, ¿ya? La muerte por fiebre hemorrágica, ¿ya? Esto fue el primer caso de brote de dengue hemorrágico en las Américas, ¿ya? En 1981. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, la situación de hoy en las Américas es amplia, por decirlo así, porque toda la región de las Américas está totalmente, en el fondo, infectada por virus dengue, excepto Canadá. Antiguamente era Chile y Canadá, hoy en día es solo Canadá, porque estamos con el dengue en Rapanui y parte de Chile. ¿Ya? En este caso, hasta el 5 de septiembre, ¿cierto?, hasta unos días atrás, ¿cierto?, teníamos este registro donde vemos en este gráfico el total de casos reportados versus la semana epidemiológica, y vemos aquí los casos en rojo, ¿cierto?, son los del año 2025, los casos en azul 2024 y el promedio, ¿cierto?, en naranja, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, vemos que se reportan 3.700.000 más o menos de casos sospechosos de dengue. Lo más probable es que sea más, incluso porque se habla de que la tasa de notificación hay subnotificación, con lo cual lo más probable es que sea más. Y esta cifra representa casi el 70% de disminución en comparación, y lo vemos acá, al año pasado, ¿ya? Y en pandemia fue otra pandemia paralela a la que tuvimos de dengue. Lo que pasa es que, claro, no nos afectaba a nosotros,
pero como se bajaron todos los planes de vigilancia y no se hacía reforzamiento de eso, y estábamos todos centrados en COVID, ¿cierto? Los casos de dengue se quintuplicaron, ya principalmente. Y en este caso, aquí tenemos que, bueno, se refuerza, ¿cierto?, que es casi un 70% menos que en el 2024 y 10% con respecto al promedio de los últimos 5 años. Es decir, hemos disminuido un 10%, ¿ya? Pero eso aún implica que tenemos 3.700.000 de casos en las Américas. ¿Hay casos de dengue hemorrágico? Sí, hay casos de dengue hemorrágico grave, sí, pero en el fondo se trata de contener en los países que ya tienen más experiencia en el manejo de dengue hemorrágico. Nuestra situación, este es un gráfico de países con aumento de disminución de casos de dengue durante esta semana, o sea, las últimas 4 semanas del 2025, esta es del 5 de septiembre, en donde vemos acá, ¿cierto?, una página de la OPS, en donde vemos acá en color, ¿cierto?, quienes van teniendo aumentos de casos, en rojo, ¿cierto?, sin cambio, en verde, ¿cierto?, sin casos, Chile continental, aquí no está, el insular, ¿ya?, y sin datos reportados en gris. Con lo cual, ¿cierto?, podemos ver acá nuestra zona fronteriza, ¿cierto?, que está en alerta, siempre nuestra zona fronteriza está en alerta, y es allí donde se realiza la vigilancia continua. Arica tiene un plan de vigilancia importante, tanto con mercancías, automóviles, migrantes, sin tener ningún prejuicio de ello, pero vienen con muchas mercancías, y lamentablemente muchas personas llegan con dengue, ¿ya?, y llegan a los hospitales y cuesta detectarlos porque no tenemos, ¿cierto?, en el fondo la expertise de la detección, y lamentablemente puede eso agravarse ante la situación del paciente y llegar incluso a una muerte si no hay un buen manejo, ¿ya? Con lo cual es lo que queremos reforzar, ¿cierto?, en estudiantes de medicina, en los futuros médicos, el que exista esta preocupación por aprender, ¿cierto?, lo que es el virus dengue, pero no solamente el virus, sino que llegar a la práctica clínica y saber cómo manejarlo, ¿ya? En el contexto de nuestro proyecto hemos realizado distintos seminarios y simposios clínicos para el abordaje clínico del dengue, porque el tema es que cuando llegan los enfermos, ¿cierto?, hay que saber identificarlos y hay que saber tratarlos. Diga. Es que algo que el año pasado como un brote de dengue como acá en Los Andes, o sea, no sé si fue dengue, pero según yo he escuchado esas cosas, no sé si usted sabe cómo se trató o algo así. Primero, no hay dengue en Chile, no hay dengue autóctono en Chile. Si hubo, lo que sí se detectó fue la Aedes aegypti en distintos puntos, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Con lo cual no hay brote ni hubo brote de dengue en Chile, a excepción de Rapamí, que en 2024 hubo un brote, pero aquí en Chile continental no, y en Los Andes tampoco, ni en San Felipe tampoco. Ya sí se han detectado casos en Los Andes de Aedes aegypti, en donde se detecta el mosquito, ¿ya? Y vamos a ver un poco más adelante de ello. ¿Qué pasa cuando un mosquito nos pica con dengue? Cuando un mosquito nos pica con dengue, bueno, pueden pasar, como yo les decía, varias cosas. Primero, que no pase nada, porque es una enfermedad subclínica, el 80% de los casos. Segundo caso, que tengamos algunos síntomas. Y es lo que vamos a ver a continuación. Primero, el ciclo de la infección es el siguiente, ¿cierto? Un mosquito infectado que está con el dengue, ¿cierto?, infecta, en el fondo pica la piel, la hembra infectada, ¿cierto? Y la piel claramente hay distintas células, y entre las primordiales en este caso, las células de Langerhans, ¿cierto?, en donde en el fondo se disemina el sistema linfático y va hacia ganglios, en donde se va a amplificar la infección, ¿ya? Aquí se amplifican los virus, y lo primero, aquí el ganglio linfático regional, y aquí lo primero que se activa es la defensa, ¿cierto?, sistema inmune. Y el blanco del virus dengue, independiente de que sean células de la piel, ¿cierto?, y células de Langerhans, ¿cierto?, principalmente son sistema inmune, macrófagos, linfocitos, ¿ya? Esos son el blanco, las dianas del virus. Y esto implica, ¿cierto?, que hay una reacción, ¿ya? Y esta reacción queda en nuestro cuerpo, ¿cierto?, y por eso es que nos defiende posteriormente de una segunda infección, ¿ya? Pero es importante saber que siempre ocurre esto, porque cuando hay una segunda infección con otro serotipo,
esto se amplifica mucho más y es lo que genera finalmente el trauma. ¿Cómo entra el virus dengue? Entra por distintos receptores, muchos receptores, estos principalmente son comunes a flavivirus, distintos flavivirus. Tenemos distintos receptores de manosa, palinsulfato, algunos tintos que son en el fondo, ¿cierto? Y que hoy en día se han ido fabricando algunos bloqueadores, ¿cierto? De estos, en el fondo, fármacos o en el fondo sustancias, ¿cierto? Que se van desarrollando en investigación para bloquear estos receptores. Ustedes saben que los receptores virales no son específicos, es decir, la célula los tiene para distintas funciones y el virus los utiliza para poder entrar, ¿ya? No es que el virus sintetice en la célula un receptor específico para él, sino que utiliza lo que la célula tiene, ¿ya? En este caso, la célula tiene estos receptores que los utiliza para distintas funciones y el virus dengue los utiliza para poder ingresar, ¿ya? Y estos son posibles blancos farmacéuticos, ¿cierto? Para poder evitar la entrada. En este caso, el ciclo de replicación del virus es el que observamos acá. Aquí tenemos el ataque viral, ¿cierto? Donde el virus entra por una endocitosis mediada por receptor. Posteriormente, ¿cierto? Se genera un endosoma. Y en el endosoma lo que ocurre es la denudación. ¿Qué es lo que es la denudación? La liberación del genoma viral. ¿Cómo ocurre esto? Porque en el endosoma se generan cambios de pH, que lo que hace es romper la estructura viral para que se libere el material genético, ¿ya? Y posteriormente, una vez que se libera el material genético, pasa a retículo endoplásmico, ¿cierto? Donde, bueno, el material genético va a ir al RNA, puede replicar, ¿cierto?, el núcleo o citoplasma, en este caso puede replicar el citoplasma, ¿ya? Y el RNA, ¿cierto?, se comienzan a formar las proteínas y todo lo que implica el material genético, todo lo que es la traducción y procesamiento, ya para finalmente formar la nucleocápside, el ensamblaje viral, que acaba saliendo, ¿cierto?, del retículo endoplásmico, pasa por Golgi, finalmente, ¿cierto?, donde adquieren la membrana y salen tras la maduración de la membrana, ¿ya? Es decir, se pasea por todas las células, ¿cierto?, hasta que sale el virión, ¿ya? Es la partícula infectiva. El virión, ¿qué es? La partícula infectiva. ¿Ya? Aquí les tenía un video, que espero lo vean en su casa. No lo podemos ver ahora, pero lo van a ver en su casa. Ya, me cuesta ahí, usted quiere copiar esto, no tengo el link directo. Así que espero lo puedan ver en su casa, donde principalmente lo que muestra es este proceso y cómo se va ensamblando y cómo va saliendo de la célula. Y pasa por todas las etapas. ¿Ya? Es bastante atractivo. Una vez que el virus nos pica, yo les decía, ¿cierto?, y hace todo este proceso de replicación viral, entra a la célula y hace todo este proceso, tenemos aquí que nuestro cuerpo reacciona y aquí se ilustran los principales mecanismos inmunopatogénicos involucrados en la aparición de los fenómenos hemorrágicos durante la infección por el virus dengue. Y aquí tenemos que se van a ver afectadas la disfunción endotelial, es decir, en células epiteliales puede llegar a la apoptosis, en hepatocitos, necrosis y pérdida de la función, en macrófago, apoptosis y en médula ósea, supresión de la hematopoiesis. ¿Ya? Y obviamente esto lleva a trastornos de la coagulación y también a disminución, la disfunción endotelial. Esto implica que hay un incremento de la coagulación, hay consumo de plaquetas y hay activación del sistema fibrinolítico y hay liberación de citoquinas. Es como cuando, no sé si, cuando teníamos infección por SARS-CoV-2, esta tormenta de citoquinas que se da, ¿cierto? Este shock que se da a los pacientes de COVID, pues en este caso también hay una tormenta de citoquinas que es lo que favorece, ¿cierto?, este shock y hemorragia, ¿ya? Como yo les mencionaba, esto no se da siempre, sino que hay un riesgo importante de padecer esto cuando hay una segunda infección por un serotipo distinto al primero, cualquiera de ellos, ¿ya? ¿Cómo es el proceso de infección?
tenemos cuando tenemos que puede durar de 7 a 14 días, la incubación dura 7 a 14 días, y tenemos la incubación 7 días, lo que aplican acá, ¿cierto? Cuando el poquito pica, posteriormente hay una fase febril importante, como toda infección, ¿cierto? Hay un periodo de prodromo, ¿cierto? Que son estas cosas inespecíficas que nos pasan cuando nos infectan, cuando estamos incubando una infección, que son los síntomas inespecíficos, ¿ya? Y aquí tenemos la viremia. La viremia es cuando está el virus circulando en sangre. Dengue no hace una viremia extensa, como mucho 7 días, con lo cual es muy difícil detectarlo en sangre, ¿ya? Es muy difícil. Lo más probable es que cuando el paciente llega a una urgencia es porque tiene síntomas, y si hay todo un diagnóstico rápido se puede detectar en sangre, pero por lo general se pasa a la detección de sangre, ¿ya? No es fácil detectarlo en sangre, ¿ya? Aquí hay deshidratación, bueno, fase febril. Aquí hay una fase crítica, que es después de los 7 días, se ve cómo está el paciente. Si el paciente empieza a empeorar, y vamos a ver a qué se refiere con empeorar, dígame. Entonces, generalmente se detecta por síntomas. Se detecta por síntomas, pero hay métodos diagnósticos que los vamos a ver a continuación. ¿Y no se confunde con otra cosa? Sí, con miles de cosas. O sea, no es un diagnóstico clínico. Usted tiene que sospechar clínicamente de dengue, pero el diagnóstico comprueba diagnóstico, ya que lo vamos a ver de ahí. Otra cosa es la muerte. Aquí hay una fase crítica, ya que es la frase en donde siempre dicen si el paciente pasa los 7 días o no. Porque después de los 7 días viene la fase crítica. Y posteriormente, aquí no hay viremia, ¿cierto? La fase de recuperación, entre los 7 y los 14 días. Es decir, entre los síntomas iniciales y esto después de los 7 días es la fase donde puede darse la gravedad mayor, ¿ya? Y vamos a ver también, ¿cierto?, los síntomas que tenemos a continuación. Aquí tenía una pausa pequeña, pero veo que no es necesario quizás, ¿no? Ya, seguimos. Seguimos. Dentro de lo que es síntomas específicos, porque ya que primero iniciamos, ¿cierto?, el proceso de infección, se hizo la replicación viral, se inició la replicación viral y posteriormente ya en el fondo inició el proceso de enfermedad. Tenemos que el síntoma más común es la fiebre alta, 40 grados, ¿ya? Y junto a cualquiera de los siguientes síntomas: náuseas o vómitos, sarpullido, molestia y dolores, ya sea dolor retroorbital, dolor en los ojos, generalmente detrás de los ojos, dolor muscular, dolor en las articulaciones o dolor en los huesos, cualquier signo de advertencia. O sea, si ustedes leen esto, puede ser muchas cosas. Como su compañera decía, hay diagnóstico diferencial importante, ¿ya? Porque si usted lee esto y tengo fiebre, sarpullido o dolores en general, ¿cierto? Puede ser cualquier cosa. Aquí igual lo centra en un dolor retroorbital, ¿ya? Y algunos en articulaciones, porque hay distintos flavivirus. Hay otros que se centran en articulaciones, con lo cual, si no es en países donde circulan todos los arbovirus, es muy difícil diferenciar cuál es cuál, ¿ya? Estas son las características principales que da el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, el CDC de Atlanta, de Estados Unidos, que lleva también la vigilancia en ese país. ¿Qué es lo que tiene OPS y que nos manda, ¿cierto?, estos mensajes para tener precaución? Es que muchos enfermos de dengue pueden ser cuidados en casa, con reposo, ¿ya? E hidratación adecuada. La hidratación acá es muy importante, ¿ya? Sin embargo, ante cualquier signo de alarma, se debe acudir de inmediato a un centro de urgencia. ¿Cuáles son los signos de alarma del dengue? Cuando la fiebre baja, debe vigilar si en las próximas horas aparecen cualquiera de estos síntomas. Cuando vimos la recta, ¿cierto?, la línea de tiempo, vimos que después de los 7 días venía el periodo crítico. Es decir, baja la fiebre y ahí se decide qué gravedad tiene el dengue. Y cuando la fiebre baja, viene, al bajar la fiebre, más dolor abdominal intenso y continuo, mareo o desmayo, vómitos persistentes, somnolencia, sangrado de encías, nariz, vómito, heces o orina, intranquilidad o irritabilidad. Nuevamente, tenemos síntomas inespecíficos de irritabilidad. ¿Cómo identificamos eso? O sea, puede ser por millones de cosas, ¿ya?
Si presenta cualquiera de estos síntomas, debe acudir de inmediato a la salud más cercana, o siempre después de haber tenido una semana de fiebre, o una fiebre intensa, 40 grados, ¿ya? Baja la fiebre y viene esto. Y aquí la OMS define la clasificación de gravedad del virus dengue. Y aquí tenemos tres clasificaciones: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Ya? Son las tres clasificaciones que simplificó la OMS, porque antiguamente eran como 5 clasificaciones. Hoy en día son solo 3, cosa que ayudó a entender la enfermedad, y a los clínicos le ayuda mucho más a diferenciar y a seguir un algoritmo más claro. Aquí tenemos dengue sin signos de alarma, persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas endémicas y presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evolución. Ojo, nosotros recibimos mensualmente, anualmente, muchos casos de dengue importado. Ya este año hemos recibido principalmente de Brasil y Argentina. Argentina tuvo un brote enorme este año de dengue, ¿ya? Con lo cual, ¿cierto? Nosotros que algunos se viaja a Argentina o bien hoy en día el principal país de origen, o sea, de destino turístico es Brasil, ¿ya? Claramente, si la persona llega enferma, ¿cierto? Una de las sospechas clínicas debe ser dengue, ¿ya? Debe ser dengue. Porque aquí dice persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a países con endemia, ¿ya? ¿Y qué va a presentar? Fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evaluación y 2 de las siguientes manifestaciones: náuseas, antema, vómitos, cefalea, dolor retroorbital nuevamente, mialgia, artralgia, petequias o prueba de torniquete positiva, que es una prueba que se hace o se utiliza en algunos países para probar, ¿cierto? En el fondo, si hay alguna manifestación cutánea. Y leucopenia. Esto, si ustedes se fijan, es atención primaria y manejo ambulatorio. Esto es lo que se tiene que educar, ¿cierto? Los CEPAM, por ejemplo, ¿ya? El poder sospechar de este infectado en este contexto. En segundo lugar es el dengue con signos de alarma. Y aquí tenemos todo caso de dengue, que está allá, ¿cierto? Y cerca y preferentemente a la caída de la fiebre, es decir, es un dengue ya diagnosticado, que cuando está decayendo la fiebre, ¿cierto? O ya no presenta fiebre, presenta estos síntomas: dolor abdominal intenso, sostenido o dolor a la palpitación del abdomen, del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquido, sangrado de glucosa, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia, aumento progresivo del hematocrito. Esto aquí ya requiere un monitoreo estricto e intervención médica inmediata. Pero aquí ya va atención terciaria, hospitalización, unidades de dengue. Nosotros no tenemos unidades de dengue, como mucho sería hospitalización y aislamiento, ¿ya? Idealmente, porque sobre todo aquí que haya EDES, ya debería ir en ese sentido. Dengue grave, todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones: shock o dificultad respiratoria debido a extravasación grave de plasma, sangrado grave según la evaluación del médico tratante, compromiso grave de órgano, sea daño hepático, miocarditis. Y aquí ya UCI, ¿ya? Aquí, ¿por qué digo aislamiento? La experiencia, por ejemplo, de países como Cuba, que tuvo una gran epidemia de dengue hemorrágico, lo llevó a generar la unidad cuarentenaria. Tiene un hospital cuarentenario de dengue, ¿ya? En donde todo paciente detectado, bueno, ahí hay un control distinto también de lo que es la comunidad, y es una isla, con lo cual es muy fácil contener, es más fácil. Hay un hospital cuarentenario donde todo paciente de dengue se diagnostica y se hospitaliza hasta que evolucione positiva o negativamente. Y es un hospital para eso, cuarentenario. Es decir, deben ser cuarentena, ¿ya? Y especialmente se van a la casa, ¿cierto?, cuando tienen las primeras semanas y los monitorean al 7º día y los evalúan. Y ahí ingresan a la unidad cuarentenaria. Es un hospital cuarentenario, ¿ya? Principalmente. Con lo cual, ¿cierto?, nos queda claro que hay 3 estados de la enfermedad con 3 manejos distintos, ¿ya? Y en qué momento se debe sospechar del dengue grave, ¿ya? ¿Qué
al respecto, Chile nos menciona que cualquier persona, esta es la definición de caso sospechoso, porque tenemos que sospechar de virus dengue. La definición de caso sospechoso es que toda persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre aguda de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones clínicas, lo mismo: náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor retroorbital, mialgia, RPT, que vamos a dar positiva, leucopenia, conos y signos de alarma, signos de gravedad. También se considera caso sospechoso a todo niño que reside o haya viajado en los últimos 14 días a una zona con transmisión de dengue que presenta un cuadro febril agudo de 2 a 7 días de evolución sin foco aparente. Sabemos, ¿cierto?, que las infecciones pediátricas la mayoría son fiebre, con lo cual si no hay una infección, un foco aparente respiratorio en el fondo o gastrointestinal importante, es una sospecha de que si es que tiene estas características. Y aquí tenemos un algoritmo que en el fondo también viene de una guía del INSAL, en donde nos dice cómo actuar y les dice cómo actuar a los clínicos, ¿cierto?, para la atención de casos sospechosos de dengue. Aquí tenemos evaluación de la condición clínica y clasificación de gravedad del caso y la definición de caso. ¿Cumple el paciente con la definición de caso sospechoso de dengue que leí recién? ¿Cumple o no cumple? Si cumple, responda a las siguientes preguntas. Les está dando las preguntas que uno debiera hacerse si el paciente ha viajado en los 114 días a países endémicos de dengue. ¿En qué fase del dengue se encuentra? ¿Febril, crítica o de recuperación? ¿Tiene signos de alarma el paciente? ¿Cuál es el estado hemodinámico y de hidratación? ¿Está en choque? ¿En shock? ¿Tiene enfermedad o condición asociada o riesgo social? ¿Requiere hospitalización? Ya es ahí donde se clasifica según la gravedad. Si no calza con la definición de caso sospechoso, realizar diagnóstico diferencial de toda la porque algo tiene, ¿cierto?, ese paciente. A lo mejor no calza, ¿cierto?, con la definición de caso sospechoso, pero algo tiene. Realizar diagnóstico diferencial de todo esto, ¿ya? Todo eso tiene que hacerse diagnóstico diferencial, ¿cierto? Y seguimos. Si tiene signos de alarma y tiene algunos síntomas, tenemos que ver el establecer el grupo de tratamiento, ¿ya? Y si tiene síntomas, tenemos que ver que es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue grave. Y aquí tenemos que el dengue sin signos de alarma tenemos grupo A y grupo B. El grupo A, tratamiento en el hogar, ¿cierto? Manejo de atención primaria y salud. Posteriormente el grupo B, derivar a hospital unidad de dengue para observación y atención de su infección y infecciones asociadas. Hay dos grupos, lo define el clínico. Segundo caso, dengue con signos de alarma, tenemos el grupo B2, derivar a hospital o a la unidad de dengue para la administración de líquidos intravenosos. La hemodinamia es un tema importante con dengue. Y 3, dengue grave en el grupo C, tratamiento de urgencia durante traslado y derivar a UCI, ¿cierto?, o unidad de alta complejidad. Y aquí hay un asterisco donde dice la unidad de dengue se debe implementar en situación de brote. Y los asteriscos se debe tomar en cuenta el contexto epidemiológico local. Ya, es decir, un caso de brote de dengue, sí o sí, el hospital debe estar preparado para ello. ¿Ya? Alguien me comentaba hace un ratito cómo se diagnosticaba el virus dengue. El virus dengue tenemos distintas herramientas. Bueno, si empezamos por la más antigua, la más clásica, el aislamiento viral, ¿cierto? Pero el aislamiento viral no es una metodología, una técnica que se utiliza en hospitales o en CEPAM, sino que es más bien para investigación. ¿Se llega a aislar el virus de una muestra clínica? Sí. Un virus vivo de la muestra clínica sí se puede aislar, pero más bien en laboratorio especializado o de investigación. Posteriormente tenemos la detección genómica, y eso es lo que se utiliza ampliamente en diagnóstico de virus dengue. ¿Ya? ¿A qué me refiero con detección genómica? PCR. ¿Ya? Hoy en día existe PCR, están implementadas en un laboratorio que forman la red de detección de dengue, porque ya existe una red de detección de dengue de hospitales, ¿cierto?, donde está el hospital en Los Andes, ¿cierto?, el hospital en Valparaíso, hay ciertos hospitales que están en esta red de detección de dengue. San Camilo está en la red de detección de dengue.
¿ya? Con lo cual tienen, ¿cierto?, las metodologías diagnósticas. También hay detección de antígeno por distintas técnicas, ELISA de captura, no sé si lo tienen en el fondo implementado, y métodos indirectos, serología para IgM, serología para IgG, ¿ya? ¿Qué me dice una serología positiva de IgM? Podría estar señalando que podría ser la primera vez que se está infectando con esto. Justamente que es una infección reciente, ¿cierto? Si detectamos IgG, quiere decir que estuvo infectado de dengue, principalmente, ¿ya? Si vamos por especificidad, estos son los más específicos, ¿cierto? Pero por la oportunidad, la rapidez y todo, la IgM o IgG es lo más rápido. Como Chile y como esta región no está expuesta constantemente a dengue, es una buena herramienta y quizá más rápida la IgM, ¿ya? No sé si tienen ambas metodologías implementadas, las dos IgM, ahí. Lo que se hace hoy día es en la urgencia, los médicos tienen un check, ¿cierto? Ya. Y bueno, se cumple con haber venido al extranjero, ya. Y el tope son los 5 días. Ya. ¿De fiebre? 5 días de fiebre. Ya. Si tenemos, lo acabo de preguntar, si tenemos menos de 5 días de fiebre, se va a PCR al Instituto de Salud Pública. Ya. Si tiene... diagnóstico no, perdón, diferencial. acá. Al Oscar, Ya. al laboratorio de Oscar. Y si tiene más, se va a serología IgM al Instituto de Salud Pública. Sí, a confirmar. Claro, o sea, IgM a serología, Sí. pero después si este PCR de aquí del Oscar da, ellos envían ahí al ISP para serotipificar. Claro, para serología, pero ya le da positividad. Sí. O sea, ya sabría sacar si está positivo o no, Sí. luego vas a ver el serotipo, Correcto. pero Se ya puede sabría. aquí saber Claro. si es que hay Si es que dengue es por el dengue. PCR. Y ahí va mi pregunta. ¿Y qué tienen contemplado después? Es que como yo no sé la verdad, porque como todavía no ha pasado, Claro. lo que hacemos nosotros habitualmente es recibir las muestras y harta, porque desde que llegó Sí. el área de Vigilancia comenzamos febril. a hacer, sí, inclusive vino un experto de Panamá para ver si nosotros en los Andes podíamos instalar la técnica, como ya teníamos el mosquito, Claro. pero él lo descartó y seguimos como estábamos. Ya. Derivando a OSCA y Ya. derivando a ISP si es que fuese... Ya. Y si hay algún caso positivo, o sea, ahí seguramente se alerta la unidad ya de... Estamos de brote. en ese periodo. Sí, la unidad de brote donde debe haber aislamiento, Sí. idealmente, ¿ya? Y eso principalmente. Ya, sabemos, ¿cierto?, que existen métodos de diagnóstico. Aquí tenemos una gráfica en donde en el eje Y tenemos el título de anticuerpos y en el eje X el tiempo de infección. Y aquí tenemos que cuando se inician los síntomas, en esta línea punteada, ¿cierto?, aquí tenemos que puede haber, o sea, hay viremia en un periodo corto, hay infección primaria, puede haber aislamiento viral y detección, ¿cierto?, de distintos componentes virales, ya sea proteína, RNA u otros antígenos virales, ¿cierto?, en esta primoinfección. Posteriormente, ¿cierto?, aquí vemos esta primoinfección, aquí vemos la aparición del IgM y esto concuerda a lo que decíamos anteriormente, ¿cierto?, cuando hay una infección primaria, el IgM aumenta, ¿cierto?, su título, posteriormente baja en una infección secundaria por el mismo serotipo, estamos hablando que es un serotipo. Y acá tenemos la IgG, ¿cierto?, que sube, ¿cierto?, en una primoinfección desfasada en los tiempos, primero en la IgM y después se eleva en razón, ¿cierto?, bastante abundante en el transcurso, ¿cierto?, de la infección, ¿ya? Y me da, ¿cierto?, la idea de que ha estado expuesto, cuando es una infección secundaria, la medimos, ha estado expuesto a este virus. ¿Qué pasa con las vacunas? Yo les mencionaba que no tenemos en este minuto una vacuna disponible para el virus dengue. Hay bastantes intentos y principalmente las vacunas tienen distintos diseños. Hay vacunas basadas en DNA, vacunas con vector viral, en el fondo se hace un sintético, ¿cierto?, del virus, vacunas con subunidades de virus, con partículas tipo virus, en el fondo también sintéticas, ¿cierto?, quimeras del virus, por decirlo así, vacunas inactivadas y vacunas vivas atenuadas. O sea, todos estos formatos tenemos hoy en día de desarrollo de vacunas para dengue, ¿ya?
bastante, ya bastante. Es una batalla, ¿cierto?, por ver cómo va, ¿cierto?, el tema de las vacunas con dengue. Las más famosas, este es un estudio del año pasado, en donde analiza las más famosas que están en estos momentos, yo diría que en fase 3, hay algunas que ya pasaron a la fase 3, está la Sanofi Pasteur, no tengo conflicto de interés con dengue, no tengo ningún conflicto de interés, con lo cual puedo hablar de todas también, la de Bacha, ¿cierto?, de Sanofi Pasteur, la Takeda, y la de la Butantan, que es la más auspiciosa, diría yo, hasta ahora, la Butantan, ¿ya? Y en este caso, ¿qué implica? Cómo está diseñada, está con 4 virus quiméricos de dengue, ¿ya?, de los serotipos, y también con fiebre amarilla, o sea, además de los 4 serotipos, tiene fiebre amarilla. En este un virus atenuado dengue 2 y 3 virus quiméricos para los 4 serotipos. Y esta es una vacuna atenuada dengue 1, dengue 3 y dengue 4, y una quimérica de dengue 2 y en un dengue 4 también. Con lo cual, ¿cierto?, eso es lo que se está probando hasta ahora. La que ha recomendado, bueno, hay 2 que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, la Sanofi Pasteur y la Takeda. La Takeda, ojo, fue probada en Argentina ya, en distintos países, Brasil, Indonesia, Argentina, Reino Unido, Alemania, ¿ya? Y en niños de 6 a 16 años, ¿ya? Y en este caso, en personas de 9 a 4 niños de 9 años hasta personas de 45 años, ¿ya? Está licenciada en 20 países, está recomendada para niños ya seropositivos, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que ya han tenido una primoinfección, ¿ya? De 9 a 16 años viviendo en áreas endémicas, bueno, en los Estados Unidos hasta ahora. ¿Qué previene entonces? Si esta es recomendada después de una primoinfección, Previene la fiebre hemorrágica. Previene la fiebre hemorrágica. Ya, esta prevendría la fiebre. Esta vacuna se consultó con el Comité de Vacunas de Chile, de MinSal. No llegaron a, o sea, llegaron a justamente para Rapamí, ¿ya? Porque Rapamí, el 90%, el 80% de la población ya tiene infección por dengue 1, ¿ya? Ya pasó el virus y los niños son principalmente la población nueva, es la que se va infectando, ¿ya? Afortunadamente no hay distintos serotipos, no ha llegado otro serotipo de dengue, ¿ya? Sigue siendo el mismo. ¿Han tenido alertas? Sí, han tenido sospechas y alertas graves de pacientes que han tenido en el fondo que cuestionarse el derivar o no a continente. Afortunadamente no ha sido necesario, pero han tenido al menos 2 oportunidades donde han llegado a cuestionarse trasladar pacientes, ¿ya? Y ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es la edad de los? Bueno, aquí la edad de los participantes ya la teníamos, ¿cierto? Y el tiempo de eficacia de términos, ¿cierto?, son los 60 meses, bueno, por hospitalización, aquí habla de meses de hospitalización, pero ninguna tiene una, en el fondo, una defensa por muchos años, ¿ya? Una eficacia por muchos años. Y lo otro es que se han dado casos graves en estudios de fase 3, me parece que es la Sanofi Pasteur, que la sacaron también rápidamente, porque hubo efectos secundarios graves, ¿ya? Hubo efectos secundarios graves y la retiraron del mercado, ¿ya? Principalmente por lo mismo, porque habían personas, como estaba diseñada para evitar el dengue hemorrágico, había niños que tenían un dengue y no tenían, o sea, en el fondo no previno, sino que en este caso, ¿cierto?, fue principalmente que motivó una respuesta inmune, aunque no siendo virus vivo, se motivó una respuesta y se generaron efectos adversos graves de la vacuna, ¿ya? Con lo cual se eliminaron. Se recomienda un poco más esta vacuna porque ha tenido la Butantan ha tenido un mayor tiempo de estudio, ha tenido mayor efectividad en la respuesta también, pero aún está en estudio, no está en el mercado todavía, ya en la ADP. Con lo cual, ¿cierto?, es algo importante de tener en cuenta de que no hay vacuna, solo tratamiento sintomático, no hay vacuna. Y para el tratamiento sintomático, el año pasado invitamos a un médico peruano que decía, esta enfermedad es enzimática, ¿ya? Es enzimática porque no debieran haber muertes por dengue si es que tuviésemos un clínico por cada paciente. No habría nada.
porque hay que estar monitoreo, hay que estar encima del paciente. Por eso que él decía que la enfermedad del dengue es enzimática, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Decía que en Perú no tenemos esa capacidad en el fondo profesional de estar un clínico con el paciente, monitoreando principalmente el nivel de fluido, la hidratación y todo. Pero si todos tuviéramos eso, o una enfermera o un paciente que estuviera recibiendo y monitoreando al paciente, no debieran haber muertes por dengue en el mundo. Pero claro, no tenemos esa capacidad. Cuando hay brotes grandes, que es lo que ocurre en Perú, ya son poblaciones enormes donde no tienen la capacidad clínica. Y un poco se hace la similitud con Chile, que ya lo vimos con COVID, ¿cierto? Cómo sobrepasamos el sistema de salud con una inversión emergente. ¿Ya? En este caso sería emergente en nuestra región, reemergente en Chile, en ese sentido. ¿Ya? Ahora, ¿qué características debemos conocer de la Aedes aegypti, este mosquito que nos pica y que nos puede transmitir distintos tipos de arbovirus, entre ellos el dengue? El Aedes aegypti yo les mencionaba que era importante las fuentes de agua, y en este caso tenemos que el ciclo del mosquito ocurre en el agua, en medio acuático, ya pasa de larvas, ¿cierto? Pasa de los huevos, de 2 a 4 días, de 50 a 200 huevos por cada zancudo hembra, es lo que llega a producir, ¿ya? 5 a 8 días, de 4 ciclos de crecimiento de 48 horas cada uno, la larva, y de 1 a 2 días la última etapa, la pupa, ¿cierto?, de maduración de la fase acuática, y de ahí emerge el zancudo, ¿ya? Este zancudo que es característico, que vive aproximadamente un mes a 45 días, y una vez que los zancudos han emergido, se alimenta por primera vez entre las 20 y las 72 horas. Ya que nos referimos a qué se alimenta, que nos pica, ¿ya? La hembra de nosotros, de sangre, ¿cierto?, nos pica de sangre. Con lo cual, ¿cierto?, este es el ciclo de vida del Aedes aegypti. ¿Qué otra característica? Bueno, yo le decía de 1 a 2 meses. Algo importante, utiliza agua estancada para criarse, la oposición. No es agua de río, no es esa agua corriente. Antiguamente se mencionaba que era agua limpia, hoy en día no se cría solamente el agua limpia, sino también el agua estancada sucia, incluso llena de moho, ¿ya? Da lo mismo, el vector se ha adaptado a distintas condiciones. Antiguamente se decía que el vector era de zonas tropicales, hoy en día no, los Andes no es tropical, Chile no es tropical, ¿ya? Rapa Nui sí es un clima semitropical, se admite, pero Chile no. Arica es un clima seco, ¿ya? No es tropical como tal, ¿ya? Con lo cual se ha ido adaptando a nuestras condiciones, ¿ya? Y si es detectado año a año en regiones como en ciudades como los Andes, donde tiene un invierno con temperaturas muy bajas, muy seco, es porque la larva se mantiene en diapausa, que se le denomina en un ciclo, que la larva queda, ¿cierto?, y emerge cuando tiene las condiciones, ¿ya? Y es así como se mantiene. ¿Por qué es importante después vamos a hablar más de los aguas, ¿ya? El ciclo de crianza de 7 a 10 días, y una hembra puede colocar 100 huevos cada vez, unos 300 huevos en el total de su vida, ¿ya?, en general. Con lo cual, si dura un mes la hembra, y es por eso que cuesta tanto controlar el Aedes aegypti, porque se reproduce masivamente, y quienes no han tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, o ver la situación de distintos países que tienen esta emergencia, están llenos de mosquitos. Rapa Nui están llenos de Aedes aegypti, llenos, en todos lados. Con lo cual, ¿cierto?, es crucial la vigilancia, pero también el control de vectores, de mosquitos. Esta es una imagen donde podemos identificar, es de Argentina, ¿cierto?, donde ellos identifican los diferentes criaderos de mosquitos. Y no es un lago, ¿cierto?, no es una poza, ¿cierto?, donde va la gente a bañarse, es lo doméstico, ¿ya? Y lo doméstico es lo importante. Agujeros en los troncos de los árboles, eso no tenemos control nosotros de ello, ¿ya? Juguetes que quedan en el patio y cuando llueve se acumula agua, botellas de plástico, tinajas, tanques para el lavado de ropa, canaletas de agua lluvia. Es decir, tenemos todas estas en el fondo, medios y también preocupación por vigilar nosotros a este nivel de nuestras casas. Yo creo que no, ¿ya? O nuestras piscinas, ¿cierto?, que
que en zonas de calor, como es acá, la gente que tiene piscinas o piletas o piscinas plásticas, incluso de cierta chiquitita para los niños, no las tapan. Entonces no se cubren y eso implica que las larvas pueden producirse continuamente. ¿Ya? Tanques elevados, botellas, plantas, en donde se acumula. Vuelvo al ejemplo de Rapa Nui, que llueve mucho, en las gotas de rocío de las hojas se generan las larvas. Hasta ese nivel. Como llueve constantemente y es caluroso y húmedo, en las gotas de rocío de las hojas grandes, ¿cierto?, se generan las larvas. O sea, muy difícil de controlar. Una vez que la Aedes aegypti ingresa a una región, insisto, es muy difícil de erradicar, solamente se debe controlar y vigilar que no llegue el dengue u otros flamígeros. Pero es muy difícil erradicar el vector. Importante los neumáticos. Son una fuente rica en larvas de Aedes aegypti, ¿ya? Casi que lo prefieren las larvas porque es un ambiente que las protege tanto en temperatura como todo. ¿Qué se recomienda? Renovar el agua de recipientes cada 3 días, lavar muy bien con agua y jabón las paredes internas de los recipientes, cosa que uno hace habitualmente, instalar telas, mosquiteros en puertas y ventanas, usar mosquiteros, que son estas telas, ¿cierto?, que tienen un enrejado bastante fino, que no dejan pasar el vector. Repelentes, ¿ya? Repelentes con ciertos químicos, una concentración característica. Pero andar todo el día echando ese repelente tampoco es una solución, ¿ya? Sobre todo en los niños, por ejemplo. ¿Ya? Con lo cual es bastante difícil el problema. Esta es la zona que se proyecta de riesgo, ¿cierto?, de la transmisión de la Aedes aegypti, este es del año 2017, en donde en rojo, ¿cierto?, se ven las regiones con Aedes aegypti. Si ven, Chile continental no tiene puntos rojos, es decir, no se detecta aquí, pero sí Rapa Nui, con lo cual sí está identificado dentro de los riesgos de detección, ¿cierto?, donde transmite el Aedes aegypti, en donde antiguamente se hablaba de climas tropicales y subtropicales de todo el planeta. Hoy en día ya no es una enfermedad exótica de países tropicales, ¿ya?, sino de todo. Y de zonas urbanas y semiurbanas. Ahí. Nuevamente volvemos al ciclo, ¿cierto?, el ciclo urbano entre humanos y mosquitos, pero con más detalle aún. Aquí tenemos que el virus pica, ¿cierto?, a un mosquito, el mosquito pica, y cuando se adquiere la infección en el mosquito pica a una persona infectada con dengue, ¿ya? Es así como puede llegar en el fondo, por eso el control de los enfermos con dengue, ya sea autóctonos o importados. Cuando una persona llega con un dengue agudo, porque esta es una infección aguda, sistémica, o en el fondo que tiene un periodo limitado, sabemos las características de la infección aguda, ¿cierto? Limitada en el tiempo, el virus se libera de nuestro cuerpo y todas las características que implica, pero puede ser una infección autolimitada o puede llegar a la muerte, como toda infección aguda, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, el mosquito se infecta, hay una incubación extrínseca del virus que tiene que ver, que es extrínseca, pero es dentro del mosquito, ¿cierto?, en las glándulas salivales, principalmente el sistema digestivo, y usualmente de 8 a 10 días el mosquito amplifica el vector, se replica el vector en él, o sea, el virus en el vector, y aumenta la población de mosquitos en el vector, en el mosquito. Y posteriormente, cuando pica a otra persona, en la saliva, ¿cierto?, ingresa nuevamente la saliva con el virus. Si bien chupa sangre, ingresa saliva del mosquito. Y es ahí donde nos infecta, ¿ya? Porque digamos, bueno, si nos va a sacar sangre, ¿cómo nos infecta? Se nos está sacando sangre. Pero no solo saca, sino que ingresa saliva que está infectada, ¿ya? Y esta ya es y ocurre la incubación intrínseca, que es la nuestra, ¿cierto? La que ocurre en la persona, ¿ya? Y aquí ya son 4 a 7 días y ya se recoge la historia con la línea de tiempo, ¿cierto? ¿Qué pasa en Chile? Llegamos a Chile, ¿cierto? En Chile, como yo les mencionaba, hasta la década del 50, donde vimos que había sido la erradicación del virus del vector Aedes aegypti, había una circulación de Aedes aegypti normal, y hasta la frontera norte, hasta las cercanías de Caldera, en la región de Atacama, eso fue en el siglo pasado,
En 1912, por eso se produjo la última epidemia de fiebre amarilla en Tocopilla, ¿ya? Y donde también ocurría la fiebre del dengue, ¿ya? Principalmente. Y posteriormente ocurrió la implementación de los primeros controles de control de mosquitos, donde se radicó el Aedes aegypti. Ahora ustedes dirán, ¿por qué no lo redactamos ahora si se radicó en los años 40? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo hubieran hecho? ¿Se le ocurre cómo se radicó el mosquito en la década de los 40? ¿Y por qué no lo podemos hacer ahora? Es que tal vez había menos movimiento de personas. Había menos movimiento de personas, pero no fue en el fondo no fue esa la metodología que utilizaron. La metodología que utilizaron fue usar insecticidas y fumigar masivamente en la región, ya con insecticidas que hoy en día no podemos utilizar. Por razones obvias, ¿cierto? Son extremadamente tóxicas, porque eso es algo que también debemos entender, ¿cierto? De que hoy los insecticidas no son los mismos, afortunadamente, ¿ya? Y que lo que en esos tiempos se utilizaba dañaba al ser humano y tenía consecuencias graves. Hoy en día no, pero tenemos otras consecuencias de ello, que es vivir y convivir con la Aedes aegypti y en el fondo poder manejar el virus de otra manera, ¿ya? Y de maneras con insecticidas que son menos efectivos, pero son más saludables en ese sentido. Y bueno, se llegó a la erradicación del mosquito en Chile oficialmente en 1961 con la OPS, ¿ya? Ojo que en este tiempo también había otra enfermedad importante parasitaria, también transmitida por un vector, no que es la malaria, ¿ya? Teníamos malaria en Chile, ese que también se radicó en este tiempo. Hoy en día estamos volviendo a tener malaria importada, ¿ya? Con lo cual el entender y el aprender del manejo de estas enfermedades es crucial, porque pienso que va en aumento, no va en retroceso. Así que vamos a tener que aprender de eso. Ahora, el Aedes aegypti, bueno, eso en Chile históricamente, y en el año 2000 se detecta el Aedes aegypti en Rapa Nui, ¿ya? Se mencionan distintas hipótesis de cómo llegó el Aedes aegypti en Rapa Nui, pero claramente una de las más, que tiene más adeptos, ¿cierto?, que llegó de la Polinesia. Rapa Nui tiene mucho contacto con la Polinesia, ¿cierto? Digan, Tahiti. Que habita en Rapa Nui desde el año 2000, pero Rapa Nui siempre ha sido tropical. Entonces, ¿por qué si llegó a Rapa Nui no se ha sacado de Rapa Nui? Bueno, por todas las cosas que hemos mencionado. Rapa Nui en este minuto es una isla, pero ninguna isla del mundo ha sido dedicada a la Aedes aegypti, ¿ya? Tiene un clima tropical, con lo cual favorece la reproducción del vector en toda su isla, está lleno, ¿ya? Y eso implica que, si bien hay fumigación, hay distintas medidas que hace el Ministerio de Salud, han sido ineficientes en ese sentido las medidas, porque es demasiado abrupto el crecimiento de la Aedes aegypti, ¿ya? Y eso implica que también, ¿perdón? Que como antes del 2000 no había... No, porque llegó el vector, llegó el Aedes aegypti. ¿Cómo llega el Aedes aegypti a un lugar? ¿Cómo llegó a los Andes el Aedes aegypti? ¿Tienen alguna idea? ¿Por? Le iba a decir y le ¿cómo creen que llegó el Aedes aegypti? No llegó por los animales. Por ejemplo, si viene un bus de Argentina y tiene la quita, Sí. cruza la frontera. Así entró por el puerto terrestre de los Andes, de la zona rural, por los camiones, buses. Esa es la vía que se cree más en el fondo. La hipótesis que tiene mayor adeptos es que ingresó por el puerto terrestre, es donde ahí se detectó primero. Posteriormente, ¿dónde se detectó la Aedes aegypti? En terminal de buses. ¿Ya? En terminal de buses. Y además en un año en donde hubo el boom de viajes a Buenos Aires, ¿cierto? Ni siquiera a Buenos Aires, a Mendoza, porque estaba muy barato los productos, ¿cierto? Venían todos los fines de semana y en la semana muchos buses y transporte terrestre. Es lo mismo que pasa en la frontera, es lo mismo, son zonas fronterizas. Por eso que hay que, en el fondo, las zonas fronterizas son un foco importante de vigilancia, yo diría crucial, donde ahí hay que estar con la dirección. ¿Ya? Y encontrada en Arica, el primer caso de dengue fue en 2002 en Rapa Nui, y fue encontrado en Arica posteriormente en 2016, ya en zona continental. Y eso es un hito, porque es una reemergencia, o sea, una reintroducción de la Aedes aegypti en Chile.
después de la década del 60, que es donde se radicó. ¿Ya? Y aquí, bueno, las noticias, ¿cierto?, de detección, el Ministerio de Salud confirma el hallazgo en Arica y anuncia plan de prevención. MinSal confirma el hallazgo en los Andes, ¿cierto?, el 13 de abril del 2023, en donde destaca esto: cómo detectar el vector a simple vista para los niños, para la gente común. Pongan una moneda de 10 pesos y es eso, 7 milímetros, en promedio 5 milímetros, ¿ya? O sea, es claramente muy distinto al zancudo común al que estamos acostumbrados, ¿cierto? Con lo cual, ¿cierto?, algo interesante de conocer. Ojo que ahí mencionaba en el sector del SARS, ya que es donde se detectó la primera vez en los Andes. Y posteriormente el terminal de buses, esto fue el año 2024, el año pasado, ¿cierto?, donde se detecta en el terminal de buses. Y cierran el Paso Los Libertadores tras detectar el mosquito. Y esta era la fotografía del Paso Los Libertadores en ese momento. O sea, así, no sé, yo creo que debe estar en muchísimos lugares más el vector en este momento. Ya hay una vigilancia constante. Posterior a ello, el 5 de mayo del 2023, de la alerta, ¿cierto?, de la detección en los Andes, se inicia una alerta sanitaria, se decreta una alerta sanitaria en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y región metropolitana. Es decir, estamos todos en una alerta que se ha ido renovando año a año, semestralmente. No sé si ahora tenemos alerta, pero no sé si va a ser renovada. Lo más probable es que sí, porque viene el verano, y en el verano es donde ocurren las detecciones. Sí, y verano, fines de verano, ¿ya? Principalmente. Y hasta la semana 13 del 2025 se han confirmado 16 casos de dengue importado, donde están principalmente, vienen de Argentina, Bolivia, Brasil, tiene un pico importante ahí, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y y 301 importados, ¿cierto? 15 casos autóctonos que son procedentes de Rapanui, principalmente, ¿cierto?, que es donde yo les mencionaba que hubo un brote importante entre marzo y julio del año 2024. El año pasado hubo un brote importante en Rapanui de dengue, ¿ya? Y ante esa alerta comienzan a masificarse la información, a mostrar la información y también a distribuir distintos recursos, ¿cierto?, para esos brotes. Y siempre dengue 1, que eso nos ha, en el fondo, defendido de una alerta mayor, que siempre es dengue 1 que ya circula en la población y no ha entrado otro caso de dengue. Y también hay otros flavivirus, ¿cierto?, hasta la semana 13 del 2025, 2 casos de chikungunya importados de Litones y Brasil. Y también se detectan, ojo, y el que se detecte quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Es decir, sabemos que es chikungunya, sabemos que es fiebre amarilla, podemos saber qué es. Es decir, lo importante es sospechar que puede ser. Si no hay sospecha, no lo vamos a diagnosticar nunca. ¿Ya, chiquillos? Entonces, eso es lo importante. Bueno, esto tiene que ver con la alerta sanitaria. Y aquí ya una de las, no de las finales, pero ya vamos decayendo en el número de diapositivas. ¿Qué es lo que nos dicen algunos expertos, ¿cierto?, que publicaron en el año 2024 en una prestigiosa revista? Es que cuáles son las prioridades para el futuro del virus dengue. Primero, la prevención y el control de las enfermedades. Y para esto debe haber, idealmente, un control vectorial eficaz mediante distintas instancias, ¿cierto?, programas, ¿cierto?, que ayuden a esto. Posteriormente, y distintas estrategias, ya sea con el vector o con la persona, ojalá una vacuna, pero es muy difícil que exista una vacuna. Luego, idealmente el sistema inmune que esté fortificado, ¿cierto?, donde se realizan estudios de ciencia básica, principalmente en inmunología, donde veamos el comportamiento de la población, porque a lo mejor es lo que nos comentaba México hace poco tiempo atrás, que tuvimos un investigador que le está a cargo como un estudio en donde en Yucatán se hacen estudios poblacionales porque saben que como el 80% de las infecciones son asintomáticas, serológico,
serológico, pescan baterías de los stocks de suero, ¿cierto?, que tienen los hospitales, serológicos, y van viendo si hay detección de IgM o IgG en la población de flavivirus que habitualmente no circulan en Yucatán, por ejemplo. Y ven el ingreso y saben que la población ya está muchas veces infectada por un virus. Hay anticuerpos, quiere decir que está expuesta a distintos virus, ¿cierto? Y que ellos no tienen casos clínicos. Entonces, hay un estudio importante que hacer con la población para poder detectar esta circulación precozmente y estar, en el fondo, prepararnos para el futuro. La epidemiología de dengue es importante, en el fondo, conocer cuáles son las variantes que están circulando, la frecuencia, los riesgos, todo lo que ocurre con los casos importados y obviamente los casos autóctonos, en el caso de Ratamil, ¿ya? Y la armonización de la vigilancia de los métodos de laboratorio, conversar intersectorialmente, tiene que haber un sistema coordinado, como ocurrió también en COVID, ante una emergencia, todos tuvieron que conversar porque era una emergencia. En este caso también es una emergencia que todavía no se plasma, pero lo vemos cerca, ¿cierto? Lo vemos muy cerca. Y el manejo y el diagnóstico, estar con las herramientas diagnósticas, estar con la evaluación clínica, en este caso no hay antivirales, ya, con lo cual el manejo es netamente clínico, ¿ya? Capacitarse en el tema, que es lo que estamos haciendo también, el educar a los clínicos en el manejo del dengue y en la sospecha clínica. Y no solo del dengue, de las enfermedades en el fondo importadas, tropicales, del viajero también se les llama. Y un mensaje importante es que los factores de emergencia de los parvovirus son varios. No dependen solo de un único factor. Como lo que hablamos en virología, para que exista una infección viral, tienen que existir distintos componentes, distintos factores. Uno es el factor determinante, que es en este caso el vector, que exista una especie que transmita el virus. En este caso existe, ¿ya? Que conozcamos la densidad de este vector en la población, cuánto vuela el mosquito, cuánto es el radio que puede diseminar la infección, que tenga una capacidad vectorial para transmitir los virus, que conozcamos otros factores ambientales que puedan afectar el ciclo de vida del vector, que son las características del mosquito Aedes aegypti en este caso. El vector es la Aedes aegypti. También debemos conocer los determinantes del virus, ¿ya? En este caso, qué especies de algovirus pueden ingresar a nuestro país, cómo es la adaptación, ¿cierto?, las especies que están en nuestro país, en este caso a la Aedes aegypti. Pensamos que aún no se ha adaptado totalmente el virus dengue a nuestra Aedes aegypti, ¿cierto? Y que hay también qué especies vertebradas pueden estar siendo hospederos, que pueden existir también de este virus. Y por último, el determinante vertebrado, que haya presencia de especies, ¿cierto?, que sean vertebrados naturales de estos virus, que hay una densidad de población de hospedadores de estos virus, conocer la tasa de migración también de estos virus, de susceptibilidad, la epidemia, otros factores ambientales que afecten el ciclo de vida. Es decir, son tres determinantes importantes para que pueda emerger un virus. No basta con un virus tiene que adaptarse a ciertas condiciones, que son las que vemos acá, para que pueda emerger en una población. Esto es evolución viral. Cuando hablamos de evolución, hablamos de biología pura, y esto no tiene tiempos. Es decir, la evolución puede ocurrir hoy, en un segundo más, como puede ocurrir en millones de años más. Con lo cual, son tiempos que no conocemos, y que en algún momento, pero sí sabemos que va a ocurrir. Y para eso hay que prepararse. Y ante esto, nosotros en la investigación abordamos la investigación de una mirada bastante transdisciplinar, que incluye el concepto de una salud, y aquí, para quienes no conocen el concepto, es poder abordar una investigación desde distintos ámbitos, en la actividad epidemiológica, si lo vemos así, ¿cierto? Un problema como este no se aborda solo desde la biología, es como el SARS-CoV-2. No bastará solo con conocer el SARS-CoV-2 y detectarlo, basta con tener una mirada integral y trabajar no solo en salud humana, sino también en salud animal y en salud medioambiental. Ya sabemos la importancia del medio ambiente en la reproducción de la Aedes aegypti, por ejemplo. Hay que trabajar ahí. Ya sabemos que hay animales que son reservorios hospedadores. Hay que trabajar ahí. Y ya sabemos lo que implica en la salud humana.
con lo cual los humanos también tenemos que hacer investigación humana. Pero si no hay toda esta unión, es muy difícil solucionar o abordar un problema de manera exitosa, como es el control de la SGT o la prevención del ingreso del virus dengue. Ante eso solo no menciono nada más, sino que nuestro proyecto que está terminando este año, que es un proyecto niño financiado por AGIL, que es la Red de Salud Dengue y Acogido Emergente de Importancia Médica, que me ha permitido también estar acá y comentarles todo esto. Estamos terminando con distintas investigaciones y nos pueden seguir en esas redes sociales, ¿cierto? Para que sigan nuestros hallazgos, nuestras investigaciones, el trabajo de nuestros tesistas. Tenemos 10 tesistas, prontamente nos darán sus resultados en distintas áreas, ya sea medioambiental, biológico, de productos también que estamos desarrollando para poder detectar precozmente el vector. Y esperamos seguir con financiamiento para poder darle vida a la línea de investigación. Muchas gracias, jóvenes. Consultas, dudas, observaciones, comentarios. Tenemos antes. Tenemos antes. No hicimos pausa, así que sí, ¿verdad? Pero cuando se infectaba de una persona que ya había sido infectada por un tipo de serotipo, sí o sí tiene que ser un genotipo distinto para que cause la inmunología. No. ¿Puede ser el mismo y aún así cause? No necesariamente. A ver, no, tiene que ser por lo general los serotipos coinciden con los genotipos, ¿ya? Hay distintos genotipos, pero si es genotipo 2, va a haber un genotipo 2, cierto característico. Se refiere al serotipo, la expresión grave, ¿ya? A lo más malo, al serotipo, ¿ya? Es decir, si tengo un serotipo 1, genotipo 1 que me infecta y después me infecta un serotipo 1, genotipo 2 o genotipo otro genotipo, sigue siendo el serotipo 1. ¿A qué hace alusión la palabra serotipo? ¿A qué hace alusión cuando hablamos de serotipo? ¿Con qué lo relacionamos un serotipo? ¿Con qué respuesta? Bueno, esa. La respuesta moral. La respuesta moral, es decir, cada serotipo responde a una determinada respuesta, ¿cierto?, inmunológica. ¿Ya? Cuando hablamos de genotipo, ¿a qué nos referimos? A la diferencia genética, genómica. Es decir, hay variante genómica. Por eso son dos conceptos distintos, el serotipo y el genotipo. ¿Ya? Por eso un serotipo puede tener distintos genotipos. Dentro de un serotipo puede haber distinta variabilidad genética, pero que le da el mismo serotipo. ¿Ya? Eso se entiende. ¿Alguna otra consulta, duda? Díganos. Por ejemplo, usted comentó que antes se radicó por el uso como de un insecticida. ¿No hay alguno que no sea tan tóxico? Que por ejemplo se pudiera usar en las fronteras para evitar el transporte, porque por ejemplo Argentina pide que todo aquel que vaya de vuelta, por ejemplo para el país, que haya usado un kayak acá en Chile, lo fumigue porque ellos no tienen mínimo que es un algo y nosotros sí. Entonces no se podría hacer eso con los que vayan a Argentina y vuelvan a Chile, por ejemplo, que se fumigue el auto o algo así. Bueno, eso se está haciendo, se debería estar haciendo. Cuando ocurrió la detección se empezó a hacer. Se fumiga con químicos que son piretroides en el fondo, que lo que hacen es bloquear el canal proteónico en el fondo de la cadena de transporte de electrones, de la cadena de transporte de electrones, y lo que les provoca es una parálisis hemorrágica y mueren, ¿ya? Eso se hace en la aduana, se hizo cuando se detectó. No lo sé si se sigue haciendo, pero se hizo cuando se detectó. Es nocivo para el mosquito, pero inocuo para nosotros, con lo cual es efectivo. Y hasta ahora se ha visto que es bastante efectivo, porque por ejemplo en Radomillo, son estudios de una tesis de nuestro alumno que investigó las resistencias a insecticidas, y se ha visto que hay muy poca resistencia a piretroides en Radomillo, muy poca, y eso quiere decir que ha sido efectivo el manejo de piretroides en Radomillo, ¿ya? Es decir, que no hay resistencia masiva, y por eso
muy poca, ¿ya? ¿Por qué? Porque se realiza la fumigación cuando hay brotes de dengue. Ya no es que se haga una fumigación masiva toda la semana, todo el año, es solo cuando hay brotes, ¿ya? Y eso ha sido eficiente. Ahora, claramente es distinta la imagen en la zona urbana que en la zona rural. En general no hay resistencias, pero tiende a haber un poco más de resistencia en la zona urbana donde hay mayor circulación de la gente. Eso. Gracias, jóvenes. Yo creo que ya sí tengo